Este es el capítulo 3 llamado El surgimiento de la sociedad de mercado. Y en este capítulo el propósito ya no es tanto describir los factores que conservaron la estabilidad económica de la sociedad medieval, sino identificar las fuerzas que la hicieron estallar en pedazos. Nuestro capítulo comprende una inmensa variedad de experiencias históricas. Vamos a hablar de las fuerzas del cambio. El primero es el mercader ambulante, que es la primera de estas fuerzas, que se trata de una pequeña procesión irregular de hombres armados que avanzan por uno de los caminos rudimentarios de la Europa medieval. No se trataría de soldados, sino de mercaderes. Los mercaderes ambulantes, a quienes los ingleses del siglo llamaban pipe powereds, que su significado es pies polvorientos. Muchos de ellos recorrían distancias enormes por caminos cuyo estado eran muy feos. En sus sacos y pacas llevaban bienes que de alguna manera habían realizado un azaroso viaje a través de Europa, o que incluso venían desde Arabia o India para venderse de pueblo en pueblo o de posada en posada. En las jerarquías establecidas no existía como un lugar natural para estos vendedores sin tierra. Los mercaderes ambulantes tenían un nivel muy bajo en la sociedad. Algunos de ellos eran hijos de siervos o eran incluso siervos prófugos. Después de estos mercaderes está la urbanización, que es un importante producto secundario del surgimiento del comercio ambulante. Este fue la creación de nuevos poblados y aldeas. Y de manera curiosa, fue esta misma lucha por la existencia en los intersticios de la sociedad feudal lo que dio lugar a gran parte del ímpetu para el desarrollo de un nuevo orden social y económico dentro de la ciudad. El proceso tomó mucho tiempo, puesto que la tasa de crecimiento de las aldeas a menudo era muy lenta. En los casi 2 siglos que transcurrieron entre 1086 y 1279, la ciudad de Cambridge, Inglaterra, por ejemplo, aumentó solo un promedio de una casa al año. Sin embargo, aunque el crecimiento era muy lento, también se podría decir que era continuo y en algunos lugares era mucho más rápido que en Cambridge. Durante los 1000 años de la Edad Media se fundaron casi 1000 aldeas en Europa, que fue un gran estímulo para la comercialización y monetización de la vida. Perdón. El tercer factor fueron las cruzadas. Si consideramos las cruzadas no desde el punto de vista del impulso religioso, sino como grandes expediciones que tenían como objetivo explorar y colonizar, su impacto económico se vuelve mucho más comprensible. Las cruzadas sirvieron para establecer un contacto repentino y sorprendente entre dos mundos muy diferentes. Uno de estos era la todavía inactiva sociedad del feudalismo europeo, con toda su inercia, y la otra era la inteligente sociedad de Bizancio y Venecia. Los cruzados pensaron que en el este encontrarían solo gente salvajes, paganos y que no tenían educación. Y cuando llegaron se sorprendieron al encontrar gente muy civilizada, muy fastuosa y muy orientada hacia el dinero. Uno de los resultados fue que los sencillos cruzados se vieron convertidos en parte de un interés comercial que no alcanzaban a entender por completo. Las cruzadas representaron una inmensa y fructífera experiencia para Europa. Otro factor más en lo que fue la lenta comercialización de la vida económica fue la fusión gradual de las fragmentadas entidades económicas y políticas de Europa en otras más extensas. Una de las características más sorprendentes de la Edad Media y uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo económico fue la constitución irregular del gobierno medieval. Otro ímpetu económico provocado por la consolidación gradual del poder político fue el apoyo oficial a lo que es la exploración.
Durante toda la Edad Media, unos cuantos aventureros intrépidos como Marco Polo, por ejemplo, se habían abierto camino hasta regiones remotas en busca de una ruta para llegar a las riquezas de la India. Y las consecuencias económicas de estas aventuras fueron incalculables. Provenían de minas españolas en México y Perú y se redistribuyeron lentamente a otros países, provocando tanto un estímulo como una presión para la industria, pero dando lugar a una gran ola de especulación y comercio. El descubrimiento del llamado Nuevo Mundo fue una influencia catalizadora y revolucionaria para el llamado el Viejo Mundo. Y luego llega el calvinismo. El calvinismo era una filosofía religiosa muy estricta, que el punto central era una creencia en la predestinación, que es la idea que desde el principio Dios eligió a los que salvaría y a los que condenaría, y que nada podía hacer que esto cambiara. De acuerdo con Calvino, el número de condenados excedía por una cantidad muy elevada al número de almas que se salvarían, de modo que para la persona promedio eran mucho más las probabilidades que este preludio en la tierra, no fuera otra cosa más que una gracia momentánea antes de que comenzara lo que es el infierno eterno y la condenación. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es que los calvinistas invitaban a una vida de rectitud, severidad y, lo más importante, diligencia. Y gracias a los calvinistas se desarrolló la idea de un hombre dedicado a su trabajo. El calvinismo creó una atmósfera religiosa que, al contrario del catolicismo, fomentaba la búsqueda de riquezas y la formación de un mundo de negocios. Y quizá más importante que su motivación para buscar la riqueza fue la influencia del calvinismo en el uso de esa riqueza. Y el calvinismo fomentó una nueva concepción de la vida económica. Y no obstante, con la debida precaución, podemos empezar a entender la gran coalición de eventos que cooperaron a la destrucción de la estructura medieval de la vida económica y prepararon el camino para una nueva y dinámica estructura de transacciones mercantiles. Un aspecto importante de esta profunda alteración fue la monetización gradual de las obligaciones feudales. El resultado fue que la nobleza rural, que dependía cada vez más y más de las rentas y los tributos para poder tener ingresos, pues perdió gradualmente su poder económico que tenían. Resultaba evidente que el sistema feudal era incompatible con una economía de dinero en efectivo. En toda Europa, hombres que no ocupaban una posición social muy alta sacaban provecho de la economía monetaria, que es el dinero en efectivo. Como ya vimos, el deseo de ganar dinero era una preocupación secundaria, más que central, de la existencia durante la Antigüedad y la Edad Media. Pero con el panorama siempre en extensión, la amortización, surgió poco a poco un nuevo elemento en la vida: el trabajo. Apareció muy diferente a lo que era en el pasado. Ahora el trabajo era un esfuerzo cuantificable, era como una mercancía que se ofrecía en el mercado al precio más alto posible. El salario no resultará suficiente para subsistir muchas veces, era responsabilidad del comprador. Él simplemente había comprado el trabajo y eso era todo. Esta aparición de trabajo abstracto tenía un paralelo en otros dos elementos importantes de la vida económica. Uno de estos era la tierra. La tierra ahora se consideraba un objeto que se compraba o rentaba por el rendimiento económico que producía. La misma transformación le ocurrió a la propiedad. Con la monetización y comercialización de la sociedad, también la propiedad podía expresarse en un equivalente monetario. Ahora un hombre valía tantas libras, escudos, etcétera, etcétera, etcétera. La propiedad se convirtió en capital, que ya no se manifestaba en bienes específicos, sino en una suma abstracta de uso muy flexible, cuyo valor era su capacidad para obtener intereses o utilidades. En este proceso, que tuvo especial importancia en Inglaterra, llegó otro que fue el movimiento para acercar los pastizales, un subproducto de la monetización de la vida feudal. Los campos de pastoreo comunales, que de hecho siempre habían pertenecido al señor feudal,
a pesar de su uso común, se reclamaron para beneficio exclusivo de su propietario y se convirtieron en dehesas. ¿Por qué dehesas? Porque la creciente demanda de ropa de lana convertía la cría de ovejas en una ocupación muy productiva. Junto con todo este proletariado agrícola, presenciamos el surgimiento de un proletariado urbano. De esta manera, el surgimiento de un sistema orientado hacia el mercado produjo la aparición de una fuerza de trabajo. La nobleza terrateniente buscaba con empeño proteger sus antiguos privilegios contra la intrusión de los nuevos ricos adinerados. Era imposible tener proceso de crecimiento económico. Asimismo, no obstante, no resultaba tan natural ni normal tener una fuerza de trabajo libre, que recibía un salario y que trabajaba bajo un contrato, ni una tierra que produjera utilidades, ni un capital fluido para que pudiera invertirse. Eran las creaciones de la gran transformación de una sociedad no mercantil en un mercado. Llama a estas creaciones factores de la producción. Asimismo, el patrón obtiene una ventaja económica única cuando el trabajo se convierte en una mercancía que se ofrece en venta, a cambio de comprar la fuerza de trabajo por un pago que se llama salario. Esto quiere decir que el patrón adquiere todos los derechos sobre toda la producción de todos sus trabajadores. En otras palabras, los hombres y mujeres que participan en una relación asalariada con sus patrones ceden todos los derechos que generen de cualquier producción mientras cumplan con su trabajo. La nueva sociedad de mercado hizo mucho más que crear un ambiente en el que los hombres no solo eran libres de seguir sus propios intereses, sino que estaban forzados a hacerlo. El nuevo orden necesitaba una filosofía para que funcionara esa sociedad. Luego, hablando de Smith, este hombre describió un mundo muy diferente al nuestro, un mundo de empresas muy pequeñas. Y no obstante, a pesar de todas las diferencias con la sociedad económica moderna, la visión que tenía Smith de su época todavía puede ilustrar las actividades de la economía en nuestros tiempos. Lo que queremos decir es que Smith nos muestra tanto una fuerza impulsora que coloca a la sociedad en un camino ascendente como un mecanismo de autocorrección que la mantiene ahí. Uno de los fundamentos de la concepción de Smith de la naturaleza humana era lo que llamó el deseo de mejorar. Él decía, motiva a todo fabricante a ampliar su negocio a fin de aumentar sus ganancias. Después tenemos lo que es el mecanismo de mercado. La riqueza de las naciones no era el único problema sobre el que el tratado de Smith proyectó una luz esclarecedora. Existía también la cuestión sobre la forma en que el sistema de mercado se mantenía unido, de cómo proporcionaba una solución ordenada a los problemas de la producción y distribución. Esto nos lleva a lo que estábamos diciendo, el mecanismo de mercado. ¿Qué quiere decir? Cada persona que hace lo mejor para ella misma sin pensar en los demás se enfrenta con una mirada de personas que tienen una motivación similar y se encuentran en la misma posición. El mecanismo de mercado hace algo más que imponer una protección competitiva en el precio de los productos. También busca la producción de las cantidades adecuadas de los bienes que la sociedad desea. Smith demostró que en un sistema de mercado, un medio a través del cual se proporciona una solución con la disciplina y el orden más estrictos para el problema económico. Si los precios, las utilidades o los salarios se alejan de sus niveles naturales determinados por el costo, existe una fuerza que siempre los va a hacer regresar.